Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, profe. Buenos días, Buen día, profe. profe. Buenos días. Antes de comenzar, quisiera indicar que en las primeras clases de termodinámica, o desde las primeras clases de termodinámica, yo había solicitado a ustedes que en vez de que aparezca una letra, ustedes pongan una fotografía de su cara, para saber por lo menos con quién estoy conversando. Veo que varios aún no lo hacen y siguen apareciendo una letra como la F de Francisca o la P de Paula. Entonces, agradecería nuevamente que coloquen una fotografía formal, no imágenes de Homero Simpson o algo por el estilo. ¿De acuerdo? Para poder saber, como dije, con quién estoy conversando. Antes también de comenzar, voy a pasar asistencia. Ok. Bien, vamos a hacer un resumen de la clase de ayer. Ayer principalmente revisamos el concepto de presión. Presión en el entendido de una fuerza que actúa sobre un área unitaria. La presión entonces dijimos que era fuerza partido por área, y por lo tanto las unidades de presión son newton por metro cuadrado, más conocido como pascales, si trabajamos en el sistema eh, internacional, o bien libras fuerza por pulgada cuadrada, fuerza partida por área, así como newton por metro cuadrado, y esto es lo que se conoce como PSI en el sistema inglés. Y hay equivalentes, o se puede transformar las distintas unidades para presión. Por ejemplo, nosotros sabemos que una atmósfera, de acuerdo al experimento de Torricelli, si ustedes se recuerdan, realizó un experimento usando mercurio con un tubo de vidrio y un recipiente grande que contenía mercurio. Él midió esa columna de mercurio en distintos lugares, siempre a nivel del mar en general, y lo que estaba midiendo en realidad era la presión atmosférica, usando ese aparatito que se conoce como barómetro. Y él encontraba que siempre la columna de fluido que quedaba retenida en el tubo era de 760 milímetros o 76 centímetros. Pero como el fluido utilizado era mercurio, su columna era una columna de mercurio. Entonces, si bien es cierto, esto pareciera que es una unidad de longitud, en realidad también es una unidad de presión porque corresponde a una columna de fluido. Dijimos que esto también valía 101.325 pascales, o su equivalente 101,325 kilopascales, sabiendo que un kilopascal, perdón, son 1000 pascales, y esto también equivale a 14,7 libras por pulgada cuadrada. En general, esas son las unidades que tenemos para presión, pero usted también la presión la puede expresar en bar, en milibar, en torr, etc. Hay otras unidades también para presión, y es tarea de ustedes buscar cómo transformar entre los distintos tipos de unidades. Este es un ejemplo nomás de unidades más comunes, pero como dije, están los bares, están los milibares. Estas unidades en general se utilizan cuando se expresan condiciones climáticas. La presión no se expresa en atmósfera, sino que se expresa en bar o milibar. Es cosa que usted escuche el pronóstico del tiempo en la tarde, en la noche, y ahí hablan en términos de presión expresada en bares o milibares. Y también están los torros. Y vimos que la presión era la suma de dos presiones, la presión absoluta, en realidad, absoluta, era la suma de la presión atmosférica, que es la que se mide con un barómetro, el experimento de Torricelli en realidad, barómetro, más la presión relativa, o también conocida como manométrica.
y esta se mide con un manómetro. Y por último, a modo de resumen, nosotros dijimos que si usted utiliza la ecuación de estado P por V igual a nRT, que la podemos escribir de esta manera también, dijimos que dado que N, R y V no tienen signo, entonces quienes solamente pueden tener signos son la presión y la temperatura. La temperatura puede tener signos positivos y negativos si se expresa en una escala relativa, como es la escala centígrada, pero la temperatura solo puede tener valores positivos si se utiliza una escala absoluta, la escala Kelvin, que es la que nosotros utilizamos acá. Por lo tanto, esta temperatura solo puede ser positiva. En consecuencia, si la temperatura solo puede ser positiva, entonces la presión también solo puede ser positiva. Y si la presión solo puede ser positiva, entonces estamos en presencia de una presión absoluta. Entonces, esta presión que se utiliza en la ecuación de estado es una presión absoluta, que es la que vamos a trabajar en general a lo largo de todo el curso. En cambio, las presiones, la presión atmosférica, tiene signo positivo, mientras que la presión relativa o manométrica puede tener valores positivos o negativos. Cuando se tiene valores negativos, se habla de una presión de vacío. Si no, son valores positivos y son presiones que tienen valores superiores a la presión atmosférica. Y dijimos también que esta presión atmosférica cambia según la altitud. Si usted está a nivel del mar, a 0 metros de altitud, la presión vale 1 atmósfera, pero en la medida que se sube en altura, la presión atmosférica va disminuyendo. Porque dijimos que esto era igual o muy similar al ejemplo que habíamos indicado, qué pasaba cuando usted está en el fondo de una piscina. Cuando está en el fondo de una piscina tiene que sentir, ¿verdad? Si está en el fondo de la piscina, ahí, siente usted la presión atmosférica que está acá arriba, en la superficie del agua, más todas estas capas de agua que están ejerciendo presión sobre usted. Por eso dijimos que la presión en el fondo de la piscina era la presión en la superficie de la piscina más la columna de fluido, que se determina por la densidad, por G y por la altura H que tiene esa columna. En este caso sería la altura de la piscina. De esa manera podemos determinar entonces qué presión tiene en el fondo, que como ustedes pueden observar, ya no es solamente la presión atmosférica, sino que es la columna de fluido que se está ejerciendo sobre la persona. Y lo mismo sucede cuando usted está en el aire, en el medio, ¿verdad? Cuando está a nivel del mar, tiene todas las capas de aire que están ejerciendo presión sobre usted, pero a la medida que se asciende por un cerro, por ejemplo, esas capas van disminuyendo y por lo tanto la presión también va disminuyendo. No sé si hay alguna consulta, alguna duda respecto de la clase de ayer. Pareciera que no. Ya, vamos a continuar con la clase de hoy. Tiene relación con conceptos relacionados con energía, calor y el establecimiento de la base para la primera ley de la termodinámica. Entonces, eso no. Acá estamos. Entonces vamos a retomar, primero diciendo que cuando nosotros hablamos en términos de energía, ya dijimos que el calor era una forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro. Y también indicamos que la temperatura era un indicador del grado de agitación térmica de las moléculas. A mayor agitación térmica, porque las moléculas recibieron, o los átomos recibieron mayor calor, significa que tengo una mayor temperatura. Y vimos que calor y temperatura están relacionados, pero no es lo mismo. Son dos medidas distintas. Cuando nosotros decimos, hablamos de energía, la energía nosotros la podemos asociar con la variación de calor.
Y como tal, esta energía puede tener unidades de calorías, puede tener unidades de joule, newton por metro, unidad de energía, puede tener unidades de atmósfera litro, como vimos en el caso del trabajo, que a veces se expresa por atmósfera multiplicada por litro, o también podría tener unidades de medida de energía como unidades térmicas británicas, más conocidas como BTU. Esas son las unidades de energía. En cambio, dijimos que la temperatura es un indicador del grado de agitación térmica que tengan las moléculas. A mayor temperatura, mayor agitación térmica. Cuando un sistema pierde calor, disipa su calor, el grado de agitación térmica disminuye y por lo tanto la temperatura baja. Y la temperatura se puede medir en una escala absoluta, en Kelvin, se puede medir en grados centígrados, en grados Fahrenheit, en grados Rankine, etc. Que también es una escala absoluta. Son unidades para medir temperatura. Si usted observa, no tiene nada que ver calorías con Kelvin, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que hay una relación directa entre calor y temperatura. A mayor calor, si un sistema es calentado, recibe calor, recibe energía, sus moléculas son agitadas y por lo tanto su temperatura crece. Están directamente relacionadas calor y temperatura. Por lo tanto, si uno de los primeros principios que se llama el principio cero de la termodinámica no es otra cosa que un enunciado de equilibrios térmicos. En el fondo está diciendo lo siguiente. Nosotros dijimos, si usted tiene un cuerpo que se pone en contacto con otro a una temperatura distinta, contacto físico, siempre va a haber flujo de energía desde el cuerpo más caliente hacia el más frío, nunca en sentido contrario. Entonces, está diciendo este principio cero de la termodinámica, que es más bien un enunciado más que un principio, está diciendo que si usted tiene un cuerpo A que está en equilibrio térmico con un cuerpo B, ¿qué quiere decir equilibrio térmico entre esos dos? Significa que ya no hay un delta T, no hay un gradiente de temperatura. Dijimos que si usted pone en contacto un cuerpo A que se encuentra a la temperatura T1, lo pone en contacto con un cuerpo B que está a una temperatura T2, y supongamos que inicialmente la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, entonces necesariamente aquí va a haber flujo de calor desde el cuerpo más caliente, T1, hacia el cuerpo más frío. Y cuando este flujo de calor o de energía se detiene, cuando el cuerpo A y el cuerpo B se encuentran a la misma temperatura, una temperatura final de equilibrio. En el primer caso hay un gradiente de temperatura, que en este caso es positivo. En este segundo caso, este era el estado inicial y este es el estado final. En este segundo estado final, el gradiente de temperatura o la diferencia de temperatura entre los dos cuerpos es cero. Ya no hay gradiente de temperatura, los cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico. Se encuentran, por lo tanto, en equilibrio térmico. Esa fue la definición de equilibrio térmico. Entonces, este principio cero de la termodinámica, principio o ley cero, dice que si usted tiene dos cuerpos en equilibrio térmico, pregunta, ¿hay diferencia de temperatura entre ellos? No. No. Diferencia de temperatura, están en equilibrio térmico. Si usted tiene dos cuerpos en equilibrio térmico, si A está en equilibrio térmico con B, y a su vez, si el cuerpo B está en equilibrio térmico con un tercer cuerpo C, si estos dos están en equilibrio térmico, si A está en equilibrio térmico con B, y a su vez B está en equilibrio térmico con C, ¿qué pasaría entre A y C? Estarían en equilibrio también. También estarían en equilibrio térmico. Como ustedes pueden ver, es algo muy básico, muy elemental, pero se considera el principio cero de la termodinámica. Si A está en equilibrio térmico con B, y si B está en equilibrio térmico con C, entonces necesariamente A y C
también tienen que estar en equilibrio térmico. Enunciado 0 de la termodinámica. Dos cuerpos separados que están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo también están en equilibrio térmico entre sí. ¿Por qué? Porque ha habido esta transferencia de energía, esta energía que dijimos está en movimiento, en tránsito. Esta energía se mueve hasta que los dos cuerpos tengan, o los dos sistemas tengan la misma cantidad de energía. Por lo tanto, tengan el mismo grado de agitación térmica de sus moléculas. Entonces, para poder establecer este primer principio de la termodinámica, en realidad el primer principio, la primera ley de la termodinámica, lo único que dice es que la energía permanece constante, ¿cierto? Hay un señor que dijo, en la naturaleza, nada se crea, nada se destruye, simplemente hay transformaciones, hay movimientos de un lugar a otro lugar, pero no se está creando ni está desapareciendo nada. La energía en su conjunto permanece constante. Ese señor que acuñó esa frase, ustedes probablemente ya lo han escuchado, era un francés que se llama Antonio o Antoine Lavoisier. En el fondo, él lo único que dijo, expresó la primera ley en términos de una frase, pero la primera ley tiene que ver con consideraciones de trabajo, calor y de energía. Energía interna que vamos a ver hoy día. Entonces, cuando estamos, para una mejor comprensión de este concepto de energía, hay que remontarse a conceptos como energía cinética, energía potencial y lo que nosotros vamos a llamar energía interna. Como ustedes bien saben, como lo han estudiado en el colegio y en física, en el caso de la energía cinética, esta se expresa por un medio, la masa, por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Y no es otra cosa que por lo que se produce cuando un cuerpo o una partícula o una molécula tiene energía que va en función de su movimiento. Cuando hablamos de cinético, implicamos movimiento. Y la otra forma de energía es la energía potencial, dada por la masa, la aceleración de gravedad y la altura. ¿Cierto? Una energía, un peso, un objeto, ejerce o igual a la fuerza de atracción que hay entre el objeto y un campo gravitatorio, el campo G de la Tierra. Y por lo tanto, la suma de esas dos energías debería permanecer constante. Es decir, la energía cinética se podría transformar en energía potencial y viceversa, pero siempre la suma de las dos es constante. Pero esta consideración se realiza sin haber considerado, valga la redundancia, el roce. Hasta ahora no hemos dicho nada de roce, simplemente estamos diciendo que la energía cinética y potencial es intercambiable y que la suma de esas dos energías es constante. Sin embargo, sabemos que naturalmente todos los procesos, todos los sistemas tienen roce. Si, por ejemplo, usted transporta a través de una tubería, si usted transporta una cantidad de fluido, se está circulando un cierto caudal, por ejemplo. Vimos ayer, en el caso de la presión, que cuando el fluido se está moviendo, el fluido llega a este plano 1 con una cierta cantidad de energía, sin embargo, y si se está moviendo, cuando llega al punto 2, ¿qué le pasa a la cantidad de energía que traía el fluido? ¿Aumenta, disminuye o permanece constante? Se reduce Se reduce. ¿Y por qué motivo? por el roce. Por el roce, porque sabemos que el fluido, por ejemplo, si es agua que usted está transportando por una tubería, el agua en esta parte superior tiene roce con la tubería y acá también. Es decir, a lo largo de toda la cara interna de la tubería hay roce. Y por lo tanto, en la medida que el fluido avanza, su energía va disminuyendo. Y la energía también está asociada con la presión, ¿verdad? Nosotros dijimos, el fluido llega al punto 1 con una cierta presión, pero en la medida que avanza, esa presión va disminuyendo porque precisamente el fluido va perdiendo energía. Por eso la presión 1 es mayor que la presión 2. Y si disminuye tanto, finalmente el fluido no podría seguir avanzando,
y en ese caso habría que poner una bomba, por ejemplo, para que le entregue la energía suficiente al fluido para que se siga moviendo. Pero en general podemos decir que la energía se disipa, se pierde, generalmente en la forma de calor, debido a este roce que hay entre el sistema, que sería el agua, y la superficie interna de la tubería. Entonces, ese roce es energía dinámica que disminuye y que se transforma o se pierde bajo la forma de calor. Por lo tanto, habrá una relación entre la energía que se disipa y el calor que se produce entonces como resultado del roce entre, en este caso, el fluido y las partículas, entre el fluido y las caras internas del agua. El concepto en realidad de calor data ya desde comienzo del siglo XIX, porque en ese momento no se tenía mayores conocimientos respecto de cómo el calor se transmitía, entonces se trataba, se consideraba casi como una caja negra, donde a la energía se le llamaba calórico. Y ellos pensaban, los científicos de la época, pensaban que era un fluido que se transmitía, dado ese principio, que el calor se transmite siempre de un cuerpo más caliente a uno más frío, porque eso es observable. Entonces, de esa manera explicaban, en términos físicos, este equilibrio térmico que se observaba entre dos o más cuerpos. Por lo tanto, este principio o este concepto de calor fue acuñado o fue estudiado por Benjamin Thompson, fíjense bien, en 1700, él vivió entre 1753 y 1814. ¿Y cómo se dio cuenta? Observando que cuando se perforaban piezas de acero, esta se calienta. Si usted quiere hacer un hoyo en una placa de acero, necesariamente la placa se va a calentar. Entonces hay una relación ahí de energía que se disipa. Y estas mismas observaciones, cómo el calor o cómo la energía se disipa, también fueron revisadas y corroboradas por Joule, que como ustedes bien saben, le da también una unidad de energía al concepto de calor o de energía. Por lo tanto, sabemos que cuando un cuerpo se calienta, es decir, cuando la temperatura de un cuerpo aumenta entonces su energía interna. El cuerpo recibe calor. Y si este cuerpo se pone en contacto con otro que está a menor temperatura, entonces el flujo o el calor va a fluir desde el cuerpo que está más caliente hacia el cuerpo que está más frío. Y eso es lo que se llama energía transmitida o transferida en la forma de calor. Entonces, ya lo dijimos, si usted pone en contacto esos dos cuerpos, va a haber flujo o transferencia de energía siempre desde el más caliente al más frío, hasta que el grado de agitación térmica se iguala en los dos cuerpos, y por lo tanto el gradiente de temperatura es cero. En ese momento hablamos de equilibrio térmico. Entonces, para poder hablar o cuantificar la cantidad de energía que tiene un cuerpo, es necesario establecer una unidad de medida. Y esa unidad de medida se llama caloría. ¿Cómo se mide la caloría o cómo se cuantifica la caloría? Se cuantifica de la siguiente manera. Si usted toma 1 gramo de agua, vamos a colocar aquí 1 gramo de agua, y queremos aumentar la temperatura, por ejemplo, desde 14,5 grados, la queremos llevar a 15,5 grados. Es decir, queremos realizar un incremento delta T de 1 grado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto calor o cuánta energía tiene que recibir este cuerpo, o esta cantidad de agua, 1 gramo de agua, para generar un delta T de 1 grado? Si ustedes restan, la temperatura inicial vale 14,5, la temperatura final vale 15,5, el delta T, el aumento de temperatura, este delta T siempre lo vamos a medir como la temperatura final menos la temperatura inicial. Y ese delta T, entonces va a valer 1 grado.
Un grado que puede ser un grado centígrado o un grado Kelvin, es lo mismo, el incremento es el mismo. Por ejemplo, si usted tiene 14,5 grados centígrados y lo eleva a 15,5 grados centígrados, el delta T será de 15,5 grados centígrados, el estado final, menos 14,5 grados centígrados. El incremento es de 1 grado. Pero si usted tiene 14,5 grados centígrados, ¿cuántos grados Kelvin son? ¿Alguien me puede indicar? ¿A cuántos grados Kelvin o a cuántos Kelvin equivalen 14,5 centígrados? 287,65. ¿Cómo llegó a ese resultado? Se le suman los 273,15. 287,65 Kelvin, correcto. ¿Y cuántos son 15,5 grados centígrados en Kelvin? Uno 288,65. más. Correcto. Estamos generando el mismo incremento. 288,65 Kelvin. Le restamos 287,65 Kelvin. Y el incremento es igual de 1 grado. En este caso Kelvin. ¿Se dan cuenta? O sea, lo único que está diciendo es cuánta energía tengo que meterle a 1 gramo de agua para producir un incremento de 1 grado. ¿Qué puede ser en centígrados o en Kelvin? Da lo mismo. El incremento es de 1 grado. Esa cantidad de energía, en estas condiciones, 1 gramo de agua para incrementar en 1 grado su temperatura, es lo que se llamó una caloría. Una caloría, entonces, energía que se le transfiere al agua, a 1 gramo de agua, para incrementar su temperatura en 1 grado centígrado o Kelvin, da lo mismo. Y existen, por lo tanto, equivalentes. Uno podría decir que una caloría son 4,18 joules. Pero yo prefiero que ustedes utilicen, que es lo mismo, en realidad, si usted hace la transformación, es lo mismo. Cuando nosotros establecimos la constante R dijimos que valía 0,082 atmósferas por litro, partido por mol Kelvin. P por V partido por NT. Eso es R. Y esto equivalía a 1,987 calorías por mol Kelvin. Y esto equivale a 8,3144 joule o joule por mol Kelvin. Entonces, por eso, estas son todas unidades de R. Nosotros podemos utilizar las mismas unidades para hacer transformaciones de energía. Podemos decir que 1,987 calorías equivalen a 8,3144 joules. Que es lo mismo que decir que una caloría equivale a 4,18 joules. Si ustedes dividen 8,3144, lo dividen por 1,987, el resultado da 4,18 aproximadamente. Pero ese es el concepto de caloría, cantidad de energía que se le debe agregar a 1 gramo de agua para aumentar su temperatura en 1 grado. Cantidad de energía liberada por un sistema. Entonces, seguimos hablando en términos de equilibrio térmico, es decir, transferencia de energía desde un cuerpo más frío a uno más caliente, perdón, al revés, todo lo contrario, de uno más caliente a uno más frío, hasta establecer un equilibrio en el cual ya no hay transferencia de energía, ya no cambia el grado de agitación térmica de las moléculas, el grado es el mismo en ambos lados, es decir, el gradiente de temperatura es 0. Por lo tanto, tal como lo dije hace un rato, hay relación entre calor y temperatura o grado de agitación térmica de las moléculas. Cuando la energía cinética es muy baja, entonces tenemos tendencia a tener temperaturas muy bajas también. Nos acercamos hacia el 0 Kelvin. En la medida que el sistema empieza
absorber calor, la agitación térmica va creciendo y por lo tanto la energía cinética va aumentando. Entonces, eso, como dije, lleva a establecer una relación entre temperatura y calor, que son los fundamentos para establecer la primera ley de la termodinámica. Y para ello, entonces, tenemos que cuantificar la energía que tiene el sistema, lo que vamos a llamar la energía interna del sistema, que no es otra cosa que la sumatoria de todos los tipos de energía que pueda contener un sistema, sean esta energía cinética, energía potencial. Por ejemplo, si usted tiene un sistema cristalino o una red de átomos estructurados de una cierta manera, todo lo que tenga que ver con energía de rotación, de traslación, campos electromagnéticos, energía de fisión, energía nuclear, energía química en el fondo, toda la sumatoria de esas formas de energía que están dentro del sistema es lo que nosotros vamos a llamar energía interna. Y la vamos a denotar con la letra U, U mayúscula. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la energía interna es toda la energía que contiene o que pertenece a un sistema. Y incluye todo tipo de energía, tal como dice acá, energía nuclear, química, energía de deformación, energía cinética, potencial, de las moléculas o de los átomos que están formando parte de este sistema. A eso le llamamos energía interna, y sabemos que la energía interna de los gases es mucho mayor que la energía interna de los líquidos, y a su vez la energía interna de los líquidos es mayor que la energía interna de los sólidos. Sabemos que si usted tiene un gas a una cierta temperatura, los gases tienen una alta energía cinética y por lo tanto se mueven en todas las direcciones y tienen tendencia a escaparse. Por eso es necesario contenerlos, tenerlos en un recipiente cerrado, porque de otra manera es tanta la energía que tienen que saltan y se podrían mover hacia otro lugar. Hay que tenerlos contenidos. En el caso de los líquidos, esto hay que colocarlos en un recipiente que adopta la forma del recipiente que los contiene. Si usted tiene un recipiente cilíndrico y echa agua, el agua va a tomar la forma del cilindro. Pero si tiene un recipiente que tiene la forma de una pirámide invertida, y le agrega agua, el agua va a tomar la forma de la pirámide. Es decir, va a tener una cohesión intermolecular menor que hace que las moléculas se muevan y adopten la forma del recipiente que los contiene. Y ni hablar de los sólidos incluso pueden tener una estructura cristalina, están mucho más ordenados, tienen una menor energía interna. Entonces, esta energía interna es una propiedad que depende de la cantidad de masa que tenga un sistema, por eso es una propiedad extensiva. Si ustedes se recuerdan, vimos propiedades intensivas, que son las que no dependen de la masa, intensiva, independiente, las dos parten con in. En cambio estaban las propiedades extensivas que sí dependen de la masa. Dijimos que el trabajo que el calor es una función termodinámica extensiva porque depende de la cantidad de masa del sistema. Y decíamos, no es lo mismo calentar 1 litro de agua que calentar una piscina de agua, con la misma energía. ¿Verdad? La energía depende entonces de la masa. El calor es una forma o una representación o pertenece a la energía interna del sistema. Y como tal, la energía interna entonces es una propiedad que sí depende de la masa o de los moles o de la cantidad de materia que tenga un sistema. Entonces, seguimos hablando en términos de energía térmica. La energía térmica es parte de esta energía total que llamamos energía interna y que cambia en función del grado de agitación térmica que tengan las moléculas. Por lo tanto, cuando hablamos de calor, el concepto de calor implica la energía térmica y una energía térmica que se está moviendo, se está transfiriendo de un cuerpo a otro cuerpo. Y por lo tanto, tenemos que cuantificar esa cantidad de energía total o energía interna que tiene un sistema. Entonces, quien cuantificó este proceso fue precisamente Joule, y Joule realizó una serie de experimentos
para ver cómo la energía o cómo el trabajo se transformaba en calor. Entonces, ¿qué hizo? Tomó este recipiente que ustedes observan acá, voy a tratar de agrandarlo un poquito. Este recipiente es un recipiente adiabático, es decir, el calor al interior permanece constante, como un termo. Entonces, ¿qué hizo Joule? Puso una especie de hélice que podía rotar al interior de este recipiente, y este eje de la hélice lo enrolló a través de una cuerda a 2 pesos. Ahí hay una polea, acá hay otra, 2 pesos. Entonces, y fíjense cómo están enrolladas las cuerdas. Una está enrollada en sentido horario y la otra está enrollada en el sentido contrario. De manera tal que si usted suelta los pesos, si usted deja caer los pesos van a caer y por lo tanto la cuerda va a tirar en este sentido una y en el otro sentido la otra. Es decir, va a hacer que esta hélice gire. Por lo tanto, cuando los cuerpos caen, están realizando un trabajo. Producto de ese movimiento, ¿verdad? Va a haber, esta hélice va a comenzar a girar y por lo tanto esta hélice que está acá al interior del recipiente gira. Empieza a girar acá dentro del recipiente adiabático. Y sabemos que producto del roce, por lo tanto, ese trabajo, el trabajo de dejar caer los pesos, se va a transformar en energía. Energía que permite que esto gire y que por lo tanto haya roce entre el líquido, el agua, por ejemplo, y el mecanismo interno que hay dentro del recipiente. Por lo tanto, hay una relación entre trabajo realizado y calor absorbido en este caso, al interior del recipiente. Entonces, él realizó distintos tipos de experimentos y vio cómo el trabajo se transformaba en calor. El primero que hizo fue dejar caer los 2 pesos y ese trabajo se transmitía en la forma de calor al interior del recipiente. Otra forma que sugirió fue colocar aquí adentro 2 bloques de metal, uno al lado del otro, y externamente hacerlos mover, frotarlos, tal como cuando nosotros nos frotamos las manos cuando hace frío. Al frotarnos las manos dijimos que estamos realizando un trabajo. Para poder mover las manos, el cerebro tiene que mandar una orden para que los músculos se contraigan y se relajen y las manos se puedan mover. Se realiza un trabajo. Y esa cantidad de trabajo o ese movimiento, debido al roce que hay entre la piel de la mano, se termina transformando en calor. Y las manos terminan menos frías de lo que estaban al inicio. Relación entonces entre trabajo y calor. Entonces, de manera muy similar, Joule propuso colocar al interior aquí, en otro experimento, 2 bloques de metal y hacerlos rozar. Y producto del roce también iba a haber generación de calor, ¿verdad? Por disipación de energía. Para poder mover los 2 bloques hay que realizar un trabajo. Y ese trabajo se ve reflejado entonces en la cantidad de calor o energía que se pueda disipar por roce. Y dio varias otras propuestas, como por ejemplo colocar aquí al interior una bobina sumergida dentro de este recipiente que también genera un trabajo eléctrico y ese trabajo eléctrico se ve transformado también en forma de energía disipada en la forma de calor. Y, por ejemplo, también los generales, cuando iban a la guerra, tenían que mandar un cañón, ¿verdad? Para mandar, a través de una trayectoria, mandar una bola de acero. Y estos mismos generales observaban que mientras más lejos se enviaba la bola, a mayor distancia recorrida por la bola, por así decirlo, más se calentaba el cañón. Acá está el cañón. A mayor trabajo realizado, mientras más lejos envío la bola, más trabajo realizo. Entonces, a mayor distancia recorrida,
o mejor dicho, a mayor trabajo, mayor calentamiento del cañón. Entonces, también se observó en ese momento que había una relación entre trabajo realizado y calor, ¿verdad?, debido al roce, energía que se disipa o que se transmite. Entonces, todos esos experimentos de Joule lo llevaron a establecer que el cambio dentro de un cuerpo, que se encuentra dentro de un recipiente adiabático cerrado, desde un estado inicial hasta un estado final, implica siempre la misma cantidad de trabajo, sin importar el camino recorrido. Y entonces fue necesario definir esta unidad de medida que se llamó la energía interna y que vamos a denotar con la letra U. Por lo tanto, esta energía interna va a depender del calor y del trabajo realizado por un sistema. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros consideramos un recipiente adiabático, cuando hablamos de proceso adiabático, ya lo dijimos, un proceso adiabático implica que no hay variación de calor. La variación de calor entre el estado inicial y el estado final es cero. Lo que no indica, o lo que en ningún caso quiere decir que el calor sea cero. Está diciendo que no hay aumento ni disminución de calor. El calor en el estado inicial es idéntico al calor en el estado final. No hay variación de calor. El delta Q vale cero. A eso llamamos proceso adiabático. Entonces, cuando se tiene un proceso adiabático en el cual la cantidad de calor no cambia, entonces hay una relación directa entre la energía interna del sistema y el trabajo realizado sobre este sistema. Entonces, por eso decimos que el trabajo va a ser idéntico a la energía interna, a la variación de energía interna, pero con signo contrario. Estamos diciendo que la variación de trabajo entre un estado inicial y un estado final, dada esta condición, esto va a ser la misma cantidad de energía interna entre el estado inicial y el estado final. ¿Por qué? Porque no hay incremento en la cantidad de calor. Recuerde que en termodinámica un delta, este triangulito, significa la variación o la diferencia entre el estado final y el estado inicial. A eso llamamos delta o variación de, lo mismo acá arriba. Ahí estamos diciendo que el delta Q, esto es el calor en el estado final menos el calor en el estado inicial. Pero como esta diferencia es cero, lo que estamos diciendo es que el calor en el estado final es el mismo calor que había en el estado inicial. A eso se refiere con proceso adiabático. Por lo tanto, si no hay variación de calor, el trabajo realizado y la energía interna son iguales, pero de signo contrario. Porque hay que recordar el signo del trabajo. Si ustedes se recuerdan, nosotros dijimos que el trabajo tenía un valor positivo cuando era realizado por el sistema sobre los alrededores. O sea, el trabajo, y al revés, el trabajo va a ser negativo cuando son los alrededores que realizan trabajo sobre el sistema. Entonces, por eso aquí hay una diferencia en signo, pero la cantidad de energía es la misma. La energía interna del sistema tiene el mismo valor absoluto que la energía, que el trabajo realizado, porque no hay variación de calor. Estamos considerando un proceso adiabático, donde la energía cinética y potencial, por lo tanto, permanecen constantes. Por otra parte, ¿qué pasaría si usted tiene, por ejemplo, en este mismo experimento que realizó Joule, en el cual hubo un cambio de estado del agua contenida, dijimos que el agua estaba contenida adiabáticamente, lo que hizo Joule también fue medir el incremento de temperatura, por eso ustedes allí observan un termómetro. Este recipiente está adiabáticamente contenido y ahí usted tiene un termómetro para medir el incremento o la variación de temperatura. Entonces,
ese incremento de temperatura implica un cambio de estado del sistema. Y por lo tanto, podemos decir que la variación de calor entonces correspondería a un incremento o una variación de energía interna. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros decimos que un proceso o un sistema o una reacción química es exotérmica cuando libera calor y por lo tanto tiene signo negativo. Y al revés, cuando un sistema, un proceso, una reacción química, para que se produzca es necesario calentarla, es decir, desde el exterior hay que mandar hacia el interior, desde los alrededores hay que mandar calor hacia el sistema, entonces le vamos a asignar el signo positivo. Proceso exotérmico, proceso endotérmico. Por lo tanto, estas dos consideraciones, en el primer caso, proceso adiabático, llevan o nos conducen a establecer lo que nosotros vamos a llamar la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica no es otra cosa que establecer un principio de conservación de la energía. Desde el punto de vista teórico, la energía permanece constante, o la energía no se disipa, no se pierde, perdón, sí se disipa, pero no se transforma de un tipo de energía en otro. Pero la energía no desaparece y tampoco se crea de la nada. Simplemente hay transformaciones de un tipo en otro. Por lo tanto, nosotros establecemos, y esto anótenlo porque lo vamos a utilizar, la primera ley de la termodinámica. Conceptualmente ya dijimos que no es otra cosa que un principio de conservación de la energía, tal como dijo Lavoisier, en la naturaleza nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, pero nosotros la vamos a cuantificar como la variación de energía interna entre un estado inicial y un estado final será igual a la variación de calor entre el estado inicial y el estado final, menos la variación de trabajo entre el estado inicial y el estado final. ¿De acuerdo? Anoten esto. Esto es lo que tienen que retener ustedes como ecuación para la energía interna, para la primera ley, y además tienen que saber el concepto. ¿Qué dice la primera ley? Ya lo dije, no es otra cosa que un principio de conservación de la energía. Entonces, por ejemplo, esta ley nosotros ya la podríamos aplicar o ya podríamos calcular la energía interna para un proceso, por ejemplo, adiabático. Por ejemplo, si el proceso es adiabático, ¿qué término vale cero? Estos El tres. calor. El calor. No el calor, la variación de calor. Insisto. Si te dice el calor es cero, es incorrecto. No hay variación de calor hay. Lo que estamos diciendo es que la variación de calor es cero, entre el estado inicial y final. Y por lo tanto, si a usted le piden calcular la energía interna del sistema, sí la puede calcular, porque usted sabe que si despeja de aquí, la energía interna del sistema entre el estado inicial y el estado final es igual y de signo contrario a la variación de trabajo entre el estado inicial y final. Y la variación de trabajo usted la sabe calcular independiente de la trayectoria, que sea isotérmica, isocórica, adiabática, en línea recta u otra, usted sabe calcular el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo lo calculamos como la única fórmula que tenemos, la integral entre el estado inicial y el estado final de P por dB. Por lo tanto, si usted tiene un proceso adiabático, puede calcular la energía interna del sistema a través de esta fórmula. Basta que conozca P como una función del volumen. Si usted logra expresar la presión como una función del volumen, lo ingresa en esta fórmula, necesariamente tiene que conocer los estados inicial y final. Dijimos que usted no puede realizar ningún cálculo de nada, calor, trabajo, energía interna, no puede hacer ningún cálculo si no conoce los estados del sistema. Y
Y en este caso, ¿cuáles son los estados? Inicial y final. ¿Y qué significa conocer el estado inicial y final? Significa que usted en cada momento tiene que saber cuál es la masa, cuál es la presión, cuál es el volumen y cuál es la temperatura. Si tiene esas 4 variables, usted conoce el estado inicial. Y si conoce las variables n, presión final, volumen final, temperatura final, entonces si conoce estas 4 variables, conoce el estado final del sistema. Entonces, conociendo los estados inicial y final, recién usted puede calcular el trabajo. Y el resultado del trabajo le cambia el signo y va a tener entonces cuánto es la energía interna que tiene un sistema. No sé si hasta allí hay alguna duda, alguna consulta, algo que no queda muy claro. O no se atreven a consultar. A esta altura ya debería perder el miedo a preguntar. La energía interna de un sistema también se puede representar en un diagrama presión-volumen. Y la energía interna de un sistema, además, es una propiedad o es una función termodinámica de estado. ¿Alguien me puede decir qué significa una función de estado o qué significa que la energía interna sea una función termodinámica de estado? No depende de la trayectoria. No depende de la trayectoria, correcto. No depende del camino recorrido. Da lo mismo si se va por un camino en línea recta, si se va por un proceso isotérmico o por otro camino, solamente va a depender del estado inicial y final, que no era el caso del calor. Si ustedes se recuerdan, el calor sí depende del camino recorrido, porque el calor también, estaba hablando del trabajo. El trabajo sí depende del camino recorrido. Dijimos que el trabajo, la integral de P por dV, en un diagrama presión-volumen, era el área bajo la curva. Y por lo tanto, si usted tenía curvas distintas, que parten en un estado y llegan al estado final, si tiene curvas distintas, va a tener áreas bajo la curva distintas. Por lo tanto, va a tener trabajos distintos. Por lo tanto, el trabajo no es función de estado porque sí depende del camino recorrido. En cambio, la energía interna no depende de la trayectoria. Da lo mismo, por ejemplo, si usted parte en el estado inicial 1 y llega al estado final 2 por 3 trayectos distintos. Va a obtener siempre el mismo resultado de energía interna. Que se vaya por un camino A, B o C, obtiene siempre el mismo resultado. Entonces, ya, como dije, usted puede empezar a hacer cálculos de procesos conocidos. Por ejemplo, si el proceso es isocórico, cuando el proceso es a volumen constante, proceso isocórico, no hay variación de volumen, el dV vale 0, y por lo tanto, el trabajo vale 0, porque el trabajo lo calculamos como la integral entre V1 y V2 de P por dV, pero como el dV es 0, no hay variación de volumen, el trabajo es 0. Y por lo tanto, si nosotros aplicamos la primera ley de la termodinámica es esta, ¿verdad? Y por lo tanto, si estamos diciendo proceso isocórico, implica volumen constante, implica dV 0. Lo que acabo de decir es que el trabajo entre el estado inicial y final, que lo definimos como la integral entre el volumen inicial y el volumen final de P por dV, también vale 0, porque ese dV vale 0. Y si ahora nosotros aplicamos la primera ley dice que la variación de energía interna entre el estado inicial y el estado final es la variación de calor entre el estado inicial y el estado final menos la variación de trabajo entre esos dos estados. Pero como se trata de un proceso bien particular, proceso isocórico, este término vale 0 y por lo tanto usted puede calcular la energía interna del sistema si conoce el calor. ¿Por qué? Porque son iguales y del mismo signo.
calor y energía interna son idénticos. ¿De acuerdo? Veamos otro. Ahí está el proceso isocórico. Cuando usted tiene un proceso isobárico, la presión permanece constante. Y en termodinámica es muy común, se recurre mucho, que cuando usted tiene una sumatoria de variables de estado conocida, a ese conjunto de variables le da un nombre nuevo, y ese nombre nuevo es entalpía. Entonces, ¿qué es la entalpía? La vemos ahora. Estamos diciendo si la presión permanece constante, la entalpía en el fondo es una cuantificación del calor a presión constante. Si usted quiere medir el calor, en el fondo tiene que medir la entalpía. Cuando la presión es constante y nosotros queremos calcular la variación de trabajo que hay entre el estado inicial y el estado final, esto es lo mismo, integral entre el volumen inicial y el volumen final de P por dB. Dado que la presión es constante, yo la puedo sacar fuera de la integral y me va a quedar entonces la integral entre el volumen inicial y el volumen final de dB. Y eso, como ustedes bien saben, integrado sería la presión por el volumen final menos el volumen inicial. ¿Qué estoy diciendo? Que si la presión es constante, estoy diciendo que la presión inicial es idéntica a la presión final y que nosotros llamamos P. La presión permanece constante. Por lo tanto, acá esto lo podemos expresar como la presión por el volumen final menos la presión por el volumen inicial. Pero la presión es lo mismo que la presión final. Por lo tanto, podríamos expresar esto como la presión final por el volumen final, y esta presión es la misma que la presión inicial. Solamente para mantener las letras, la nomenclatura, nos quedaría P inicial por volumen inicial, sabiendo que esta P es la misma. Lo que cambia es el volumen final es distinto del volumen inicial, pero PF y PI son iguales. Es la presión constante. Eso respecto del trabajo. Si nosotros aplicamos la primera ley dice que la variación de energía interna entre un estado inicial y un estado final es igual a la variación de calor entre el estado inicial y el estado final, menos la variación de trabajo entre esos dos estados. ¿De acuerdo? Pero, como ya dije, cuando hablamos de variación, implica siempre la diferencia entre el estado final y el estado inicial. Eso es el delta U, variación de energía interna. Y esto será la variación de calor entre el estado inicial y el estado final, menos lo que escribimos acá arriba. Eso es el trabajo. Presión final por volumen final, menos presión inicial por volumen inicial. Si de acá nosotros despejamos el calor, ¿qué resulta? Resulta que la variación de calor entre esos dos estados será este término con signo negativo, lo voy a pasar al otro lado. Me va a quedar la energía interna en el estado final más la presión final por el volumen final, menos la energía interna inicial, ahí la tengo, menos, y este término, menos por menos da más presión inicial por volumen final, lo paso al otro lado como menos, ahí está el signo menos, presión inicial por volumen inicial. ¿De acuerdo? Es un desarrollo algebraico solamente. Todo esto con el signo negativo, lo paso al otro lado con signo positivo, todo el paréntesis con negativo lo paso positivo al otro lado, y luego separo los estados inicial de los estados finales. Y me queda este conjunto de variables. Energía interna final más presión final por volumen final, menos energía interna inicial más presión inicial por volumen inicial.
Y como dije, en termodinámica es muy común que cuando usted tiene un conjunto de variables, a ese conjunto de variables le cambia el nombre nomás, y lo cambia de la siguiente manera. Vamos a decir que se llama entalpía H a la suma de la energía interna más la presión por el volumen. Eso es lo que vamos a llamar entalpía. Entonces, si ustedes observan acá, cuando yo tengo energía interna en el estado final más presión final por volumen final, es esto mismo, U más P por V. Por lo tanto, esto será la entalpía H en el estado final, menos el otro paréntesis, la misma historia. Energía interna inicial más presión inicial por volumen inicial, a esto le vamos a llamar la entalpía inicial. Es decir, esto es delta H entre el estado inicial y el estado final. Entonces, como corolario, como conclusión, vamos a decir lo siguiente. Si P es constante, la variación de calor es idéntica a la variación de entalpía. Entonces, una manera de cuantificar, por ejemplo, el calor liberado por una reacción química es calcular la entalpía de esa reacción química. Lo vamos a ver en las próximas semanas, cómo hacer esos cálculos. Por ejemplo, si yo les digo, si usted tiene 1 kilo de carbón, el carbón que utiliza para realizar el asado, yo le podría preguntar, calcule el calor liberado, la cantidad de calor liberado por el carbón, cuando aumenta su temperatura desde 25 grados, temperatura ambiente, hasta una temperatura de 400 grados. ¿Qué cantidad de calor va a liberar ese kilo de carbón? Esos son cálculos que usted va a poder realizar una vez que determinemos la entalpía. La entalpía de la reacción química, cuando usted quema carbón con oxígeno, está oxidando en el fondo el carbón en presencia de oxígeno genera gases, CO2, pero al mismo tiempo se libera una gran cantidad de energía, tanto así que incluso usted puede cocinar o hacer su asado en una parrilla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una cantidad de energía liberada. Entonces, repito, cuando la presión permanece constante, calor y entalpía son idénticos. Si le dicen calcule la entalpía, es lo mismo que le digan calcule el calor, porque acá hemos demostrado que son iguales. Y repito, lo nuevo hoy día, en la clase de hoy, es el concepto de entalpía. La entalpía es una asociación de variables termodinámicas a la cual se le da un nombre nuevo. Cuando usted, repito, asocia energía interna más presión por volumen, a esa suma le va a llamar entalpía, que coincide con el calor, en este caso, si la presión es constante. Es decir, cuando usted quema el kilo de carbón, desde que va a comprar el carbón, no sé, al supermercado o a la feria, coloca el carbón en la parrilla, lo enciende para que inicie la reacción química, el carbón se pone al rojo, se libera mucho calor, usted cocinó su asado, la pasó muy bien, se enfrió la ceniza, la recogió, volvió a la temperatura ambiente, la ceniza, y la recolecta y la bota en el jardín. En todo ese proceso, ¿qué le pasó a la presión? ¿Subió, bajó, permaneció constante? Cuando usted quema carbón en una parrilla, ¿la presión permanece constante, aumenta, disminuye? ¿Constante? Constante, es la presión del lugar, la presión atmosférica. Por lo tanto, todo ese proceso es un proceso isobárico, proceso a presión constante. Entonces, por eso coincide, cuando yo digo, si la presión es constante,
solo si la presión es constante, la variación de calor es idéntica a la variación de entalpía. Calor y entalpía es lo mismo. Y definimos entalpía, como dije, como la suma de U más P por V. Entonces, si dijimos que la energía interna es una función de estado extensiva, es decir, que depende de la masa, estas dos también dependen de la masa, y también son funciones de estado. ¿Cómo sería la entalpía? ¿Sería una función termodinámica extensiva o intensiva? Si estas dos dependen de la masa, U, la energía interna, dijimos que depende de la masa, y P por V también depende de la masa. Por lo tanto, la entalpía, ¿qué pasaría con ella? ¿Es función de estado? Sí. La entalpía es una función de estado termodinámica. Esto que llamamos entalpía. La entalpía dijimos que es una función de estado termodinámico. Función de estado ya sabemos que no depende del camino recorrido. Función de estado extensiva. Es decir, depende de la masa. ¿Será lo mismo quemar 1 kilo de carbón que quemar 1 tonelada de carbón? ¿Es o no es lo mismo? No. No, ¿cierto? Si yo quemo 1 kilo de carbón voy a tener una cierta cantidad de calor asociado, pero si usted quema 1 tonelada de carbón va a tener una cantidad mucho mayor de calor liberado. Por lo tanto, la entalpía sí depende de la masa. Por eso es importante, si usted tiene una reacción química, carbono más medio oxígeno, genera, por ejemplo, CO2, primero que todo es importante que sepa que la reacción esté debidamente equilibrada. Si no, no puede hacer ningún cálculo. Y una vez que usted sabe cuál es el estado final, en este caso sería 1 mol de CO2, con respecto al estado inicial, 1 mol de carbón y medio mol de oxígeno, recién está en condiciones de calcular la entalpía. Ya vamos a ver qué otros datos necesitan para calcular esta entalpía. Y una vez que usted tenga calculada la entalpía, entonces puede decir, dado que conozco la entalpía, entonces, como la presión no cambió, proceso isobárico, entonces conozco el calor liberado por el carbón, producto de esta reacción química que es altamente exotérmica, porque allí se libera calor. Y ustedes lo pueden sentir, ¿cierto? No es necesario dar muchas explicaciones respecto de ese proceso exotérmico que libera calor. Entonces, este es un concepto nuevo, el concepto de entalpía, que como dije, vuelvo a repetir, es una asociación de variables termodinámicas de estado extensivas, U más P por V, la energía interna más el producto de la presión por el volumen. A la suma de esas dos variables, U más P por V, se le llama entalpía, y que para el caso particular, muy especial, procesos a presión constante, isobáricos, coinciden con el calor. El calor y la entalpía son iguales. Ahí está el concepto de entalpía nuevamente, y por lo tanto ya estamos en condiciones de empezar a calcular cuánto energía o entalpía es liberada o es absorbida por un proceso. Pero antes de eso es necesario, y con esto ya vamos a terminar esta clase, es necesario introducir el concepto de capacidad calórica o térmica. Si yo hago la pregunta a ustedes, si usted tiene una cierta cantidad de energía, supongamos que tiene 20 calorías, y esas 20 calorías se las envía a 3, o las pone, se las agrega a 3 objetos distintos. Supongamos que tienen el mismo volumen. Si usted tiene un trozo de cobre, o tiene un trozo de vidrio del mismo volumen, o tiene un poco de agua del mismo volumen, 3 cuerpos distintos: metal, cobre, vidrio y agua líquida. 3 volúmenes iguales, separados.
y a cada uno de ellos le agrega la misma cantidad de energía, le agrega, no sé, 10 calorías. ¿Los tres cuerpos se van a calentar de la misma manera? ¿Van a absorber el calor de la misma manera? ¿O va a depender de si se trata de cobre, metal, si se trata de vidrio o si se trata de agua? ¿Todos absorberán la energía, el calor de la misma manera? ¿Unos absorberán más, otros absorberán menos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Van a absorber de forma distinta. Van a absorber de forma distinta, ¿cierto? En general los metales son buenos transmisores del calor y de la electricidad. Se calientan con mayor facilidad. Por lo tanto, cada cuerpo, dependiendo de su naturaleza, va a tener una capacidad distinta de absorber energía, de absorber calor. Y por eso es necesario introducir este concepto de capacidad calórica o térmica, ¿cierto? Que es una variable física que indica la capacidad que tiene el cuerpo, el trozo de cobre, de vidrio, de agua, de absorber calor. Y en función de la absorción de calor, de aumentar su temperatura, ¿cierto? Porque dijimos que si un cuerpo recibe calor, al recibir calor, aumenta el grado de agitación térmica, y al aumentar el grado de agitación térmica, modifica, por lo tanto, la temperatura. La temperatura como un medidor del grado de agitación térmica. Por lo tanto, cuando un cuerpo es calentado, genera un incremento en la temperatura. Entonces, acá ustedes pueden observar, hay dos cuerpos distintos, traté de hacerlo lo más distinto posible. Los dos cuerpos reciben la misma cantidad de calor, la flecha roja. Sin embargo, el cuerpo 1 realiza un delta T, hay un incremento de temperatura, hay un delta T, mientras que el cuerpo 2 realiza otro delta T distinto del cuerpo anterior. Es decir, está diciendo que, si bien es cierto, los dos cuerpos reciben la misma cantidad de calor, uno incrementa su temperatura más que el otro. ¿Sí? Por lo tanto, esta capacidad de absorber calor es característica, es propia de cada sustancia. Y por lo tanto tiene que medirse y tiene que cuantificarse. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a indicar que la capacidad calórica se va a definir como la variación de calor debido a un gradiente, ahí me falta un signo menos, no sé por qué se salió, ahí hay un menos. La variación de calor debido a un gradiente de temperatura. Entonces vamos a decir que la capacidad calórica C es la variación de calor debido a un cambio o un incremento en la temperatura. ¿Cierto? Y tal como ustedes pueden apreciar allí en el límite, ¿cierto? Cuando la temperatura inicial tiende a la temperatura final, se produce entonces esto es lo mismo que decir en el límite, el delta Q va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, ¿qué unidades debería tener esta capacidad calórica? Por ejemplo, el calor tiene unidades de energía. Por lo tanto, será energía por temperatura. ¿Cierto? Por ejemplo, calorías por Kelvin. También la podríamos expresar en calorías por centígrado, no sería problema. A pesar de que nosotros generalmente usamos escala absoluta, pero también se podría expresar en calorías por grado centígrado, o lo podríamos expresar en BTU por Rankine, si trabajamos en el sistema inglés, o también la podríamos expresar en BTU por Fahrenheit. Energía partido por temperatura. A eso llamamos capacidad calórica. La capacidad calórica, por lo tanto, será el delta Q partido por el delta T. Entonces resulta que si retomamos nuestro ejemplo anterior, ¿qué pasa si usted tiene dos cuerpos distintos? Ambos cuerpos reciben 10 calorías, pero el primer cuerpo
incrementa su temperatura en 20 grados, es decir, el delta T es de 20 grados. Mientras que el segundo cuerpo incrementa su temperatura en 30 grados. El delta T, por lo tanto, temperatura final menos temperatura inicial, es de 30 grados. Si nosotros calculamos la capacidad calórica del cuerpo verde, la capacidad calórica sería el delta Q, 10 calorías, dividido por el delta T, 20 centígrados. El resultado da 0,5 calorías por grado centígrado. En cambio, en el segundo cuerpo, Q es 10 calorías y el delta T 30. Entonces sería 0,33 calorías por grado centígrado. Como usted puede observar, los dos cuerpos reciben la misma cantidad de energía, 10 calorías, pero como ellos incrementan de manera distinta su temperatura, tendrán entonces capacidades distintas, capacidades calóricas distintas. Una es 0,5, la mitad más o menos, 0,5, y la otra es 0,33, un tercio, calorías por grado centígrado. Cuerpos distintos. Sin embargo, es posible expresar la capacidad calórica por unidad de masa o por unidad de moles. Si la capacidad calórica usted la divide por mol de sustancia o por gramos de sustancia o de sistema, entonces pasa a llamarse calor específico. Cada vez que usted tenga el término específico, significa que algo está dividido por la masa o por los moles. Por ejemplo, si yo digo volumen específico, implica el volumen por mol o el volumen por gramo. En este caso estamos hablando de calor específico. El calor específico es la capacidad calórica dividida por el número de moles o dividida por la masa. Y se constata que si usted tiene un mismo cuerpo de la misma naturaleza, recién los cuerpos eran distintos, si usted tiene un cuerpo de la misma naturaleza, ¿cierto?, y le agrega calor o energía a ese sistema, se cumple siempre esta relación, que la capacidad calórica partido por la masa permanece constante. Y, por lo tanto, por definición entonces, el calor específico, lo vamos a llamar con la letra C minúscula, será igual a la capacidad calórica, C mayúscula, calorías por grado, dividido por la masa o dividido por los moles. Y eso es lo que usted tiene que retener. Entonces repito, voy a borrar esto, y con esto sí terminamos, son las 9:20 ya. Con esto terminamos. Estamos diciendo que este C se llama capacidad calórica. Y vamos a introducir el calor específico como la letra C chiquitita, y esto va a ser, el calor específico va a ser la capacidad calórica partido por la masa, o bien la capacidad calórica partido por los moles. Es decir, capacidad de absorber calor por unidad de masa o por unidad de moles. Ustedes bien saben que la masa y los moles están relacionados a través de la ecuación masa partido por el peso molecular o atómico. Esa relación está entre moles y masa. Por lo tanto, usted puede pasar de masa a moles o viceversa. Pero repito, la capacidad calórica es la C mayúscula, mientras que el calor específico es la C minúscula, pero están relacionadas. Podemos decir que la capacidad calórica es la masa por el calor específico, o bien la capacidad calórica es el número de moles por el calor específico. Por lo tanto, si la capacidad calórica se expresa, por ejemplo, en unidades de, si la capacidad calórica se expresa en unidades de calorías, por ejemplo, por grados centígrados, si acá yo tengo masa estaría expresada en gramos. El calor específico, ¿qué unidad tendría? Tendría unidades de calorías
por grado centígrado por unidad de masa, gramos. Entonces, en ese caso, las unidades son iguales. Es decir, la masa en gramos multiplicado por calorías, gramos, grados centígrados, da calorías por gramo. O bien, si esta sigue siendo calorías por grados centígrados, usted aquí va a tener moles. Entonces, el calor específico será calorías por grados centígrados por mol. Ahí simplifica mol con mol y el resultado siempre sigue siendo calorías por grado. Chao, profe, nos vemos. Se cuida. Hubo un pequeño inconveniente, ahí se me trató de reinicializar el correo. Terminamos la clase de hoy, simplemente hemos revisado conceptos relacionados con la primera ley de la termodinámica, como una relación entre calor y trabajo. Dijimos que la primera ley establece que la energía interna es una relación entre calor y trabajo, simplemente. Y posteriormente vamos a entrar a calcular el concepto de entalpía, la entalpía como la suma de variables de estado, energía interna más presión por volumen. Y para calcular la entalpía es necesario conocer la capacidad calórica o el calor específico que tenga una sustancia. Si usted conoce el calor específico o capacidad calórica, puede calcular la entalpía, y si conoce la entalpía, entonces puede determinar el calor liberado o absorbido por una reacción química. Eso, que esté muy bien, nos vemos mañana. Si hay consulta, me las deja en el Moodle, en el chat de Moodle, y lo ideal sería que me hagan la consulta mañana en clase. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao, profe. hasta mañana. Profesor, Dígame. ¿recuerda la tarea o el ejercicio que dejó como de ejemplo la otra vez? El de una recta y una curva. Sí. Para calcular